Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con el buen Abeja. Abeja, ¿te presentas, porfa? Saludos amigos, yo soy el Abeja, mi nombre es Benjamín y tengo 38 años. ¿Cuál es tu nombre completo? Benjamín Acevedo. ¿Y en qué año naciste? Soy del 87, del 10 de diciembre del 87, amigos. ¿Y cómo conoces al tatuaje? Híjole, la historia del tatuaje, tuve mi primera presentación, amigo Lalo. Yo estaba muy morro. Me acuerdo que iba en el carro de mis papás, estaba en la primaria. Esa es una historia que tengo muy marcada porque a partir de ahí como que el chip cambió, güey, ¿no? Me acuerdo que llegué a iba hasta en un carro, me acuerdo del carro, me acuerdo de la situación, güey. Vivía en Coacalco, güey, ¿no? Yo soy de Iztapalapa, nací en Nezahualcóyotl, pero mi primer contacto fue en Coacalco, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que iba en un cruce en un semáforo. Iba saliendo un punk de la esquina, güey. Me acuerdo que salió de una tienda de zapatos, cruzando en una esquina. Nada más traía su chalequito puesto. No traía playera. Traía una muica bien grande, güey. Moicota morada. Iba caminando el cruce al peatonal, güey. Pero todo vandaleado, güey. O sea, a mí lo que me impactó fue ver que traía un chingo de piezas. Nunca vi, no recuerdo qué era lo que traía. Pero sí la esencia como con la que iba, la seguridad con la que ese güey iba, ¿no? Cruzando la calle y cómo la gente se quitaba cuando lo veían pasar, ¿no? Y me acuerdo que lo dije hasta en voz alta, así en el carro, yo niño, güey, que me quedé muy fascinado y dije, yo quisiera verme como ese güey, ¿no? Yo quisiera ser así como ese güey, verme, no sé, me impactó tanto que hasta mi mamá volteó a verme así de, ¿qué? ¿Por qué no? Eso está mal, ¿cómo crees que va a hacer eso? Y como que el chip dije, híjole, aquí hay algo que tal vez no debo mencionar, porque creo que está mal, ¿no? Y pues me la comí callada, güey. Estoy hablando que tenía como 11 años. Muy, muy niño realmente, güey. Y pues esa fue como la primera instancia con el tatuaje, güey. De ahí en fuera se me sembró la idea de yo quiero un tatuaje, pero era muy chico, ¿no? Entonces, pues me deshice como de todos esos pensamientos, estudié en la escuela, estuve en la parte de la secundaria. Y yo lo que quería era estar tatuado, ¿no? Yo nunca pensé que tal vez iba a dedicarme a tatuar, güey. ¿Tus jefes a qué se dedicaban? Mi mamá es empleada, era empleada, ahorita ya es pensionada, y mi papá traía un taxi, güey. Él manejaba un taxi en aquel tiempo, güey. Entonces, pues siempre estaban trabajando, güey, ¿no? Yo tuve un chingo de tiempo de oso. Prácticamente a mí lo que me educó fue la tele y pues, la banda en la calle, güey, ¿no? Jugaba un chingo de fútbol, güey, maquinitas, pues lo clásico de lo que hacían de morro en aquel tiempo, que sí podíamos salir, ¿no? Porque pues ya creo que hoy es bien diferente. Entonces, yo seguí en la prepa. En la prepa fue donde decidí hacerme mi primer tatuaje, güey. Yo vivía en Coacalco y yo ya tenía amigos que ya tenían tatuajitos, ¿no? Y les dije, ¿quién te los hizo, güey? ¿No? ¿Quién está tatuando? Y allá en Coacalco había un güey muy famoso que su estudio era el 10º arte, güey, ¿no? Así se llamaba el estudio. Era un güey muy, muy, muy famoso, que según ya había ido a Europa y que viajaba del tatuaje, etcétera, etcétera. Y pues así me la vendió. Yo dije, a ver, güey, no, pues la neta quiero ir a hacer un tatuaje con un güey bueno, porque pues es para toda la vida y no sé qué. Y me acerqué a hacerme un calendario azteca, güey, ¿no? Porque ni siquiera sabía qué quería, güey. Me vi sus manualitos, vi porque llegabas al estudio, ya tenían racks. Chingo de racks con un montón de flashes, revistas, y me dice, ¿qué te quieres hacer? Digo, híjole, pues no sé, ¿no? ¿Para qué me alcanza? Y me acuerdo que creo que me cobró como 400, 500 pesos, Lalo. Y yo había juntado eso con un chingo de esfuerzo, güey, porque pues no era tan fácil para mí que estudiaba, pues tener acceso como a economía, ¿no? Me acuerdo que estaba trabajando y como para poder juntarlo, güey. Y me hizo un calendario aztequita, así que lo vi, es la cantidad, me dice, pero tienes que aguantarlo de un jalón, güey, ¿no? Y dije, pues sí lo aguanto, güey, me lo quise hacer en la espalda. No, güey, no creo que ni siquiera dejé que lo llegara a la mitad, güey, me paré, güey. ¿Sí? No lo aguanté, güey. La neta, sí me dolió demasiado, me acuerdo que fue la primera vez. Pero yo estaba muy, muy emocionado, güey. Me acuerdo que llegaba a la escuela y me quitaba la playera y enseñaba ahí. Le decía hasta a mis amigos, a las morras que estaban luego en la escuela,
pues oye, ¿me ayudas que tengo que ponerle cremita y Güey. acá pero ya era como el único morro que estaba tatuado de ahí de la escuela. Eso a mí me hacía sentir grande, güey, ¿no? De, pues mira, mi tatuajito, un tatuaje mal hecho, güey, pero pues me hacía sentir bien, güey, ¿no? Me llenaba un montón. Cuando voy entrando más al tatuaje, güey, de ahí yo quería estar tatuado, digo, yo nunca pensé que iba a tatuar, güey. Me vine a vivir a Iztapalapa, ya estaba estudiando como lo de mi carrera. ¿Qué carrera te Diseño gráfico, me metí ya a la carrera de diseño gráfico, güey. Y siempre donde me bajaba del metro ahí en Constitución había un estudio, güey. Me tocó ver cómo esa transición, había antes un güey el Dante, y... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, el otro eran dos. Playas? No, el Playas ya no estaba más para atrás igual sobre Ermita, pero más atrás. Era... Ay, a ver si ahorita me acuerdo, ya se me olvidó. Pero bueno, se lo traspasaron a un güey que le dicen el Capo, el Guillermo Juárez, hoy en día. Entonces yo dije, no, pues me dejaron un proyecto de la escuela para un pequeño y mediano negocio y bla, bla, bla. Era una paginita web. Yo me quería dedicar a hacer páginas web, ¿no? Ya dentro de la carrera dije, quiero pues, ser diseñador web. Entonces me acerco a ese estudio y dije, pues si me acerco con ellos, le ofrezco el servicio para que lo empiecen a conocer, para darlos de alta y todo eso, y se le cambio el proyecto de la escuela por un tatuaje, güey. Entonces, pues me acerco, le vendo el proyecto como si fuera el gran diseñador de la vida, el wow, y acá, y me dice, órale. Luego solamente que tengo que venir diario bien seguido, bro, porque pues, tengo que tomar fotos, tengo que tomarte información, tengo que hacer un chingo de cosas, güey. Yo tenía una pinche camarita Sony así, güey, que según le tomaba fotos artísticas, güey. Todo el pedo. Y me dice, órale, güey, sí, vente, güey. Entonces había tiempos en las tardes en las que pues todos dibujábamos ahí. Yo ya me volví como parte del crew, porque iba diario, güey. No tatuaba, pero diario estaba cotorreando ahí, güey. Tomando fotos, viendo los procesos y eso, y ya los metía... Me llevaba la información para luego meterla a la computadora de mi casa, güey. Y así iba, güey. Todo un año, güey. Me aventé todo el año del escolar, güey. Seguido. Cuando termino el proyecto, se lo presento, güey, ¿no? Le digo, pues mira, este es el proyecto, que pues para lanzar, pues vamos a ver cómo lo ves y así. Y, pues sí me dijo como detalles de esto, vamos a cambiarle, sí, pero la neta sí me latió, vi que le echaste ganas y... Pues mira, no tengo modo cómo pagarte, pero toma, güey, ¿no? Y me regaló un kit de los de tatuar, de los que venían con su maletín, güey, chingo de ligas, varillitas y así. Pues, güey, yo sentí que fueron los Reyes Magos que me dieron esa madre, ¿no? Me acuerdo, fue un 15 de septiembre que ese güey me lo regaló. Güey, me fui corriendo, en cuanto me lo dio, me fui corriendo a mi casa, güey. Yo no sabía, después de todo ese año, yo nunca vi cómo era el proceso de hacer un stencil, ¿no? Nunca vi cómo era pegar la plantilla, hacer una plantilla o qué se tenía que hacer durante ese proceso, ¿no? Yo pensé que se hacía a máquina prendida, güey. Y pues así lo hice, güey. Justamente llegué, lo conecté, porque siempre que llegaba a tomar fotos los tatuajes ya estaban empezados. O sea, no me tocó ver cómo hacían las plantillas o ayudarle a hacer plantillas o algo, güey, ¿no? Yo ya siempre llegaba... Porque anteriormente, no sé si te acuerdas, que pues primero siempre era de, haz la línea. Después de terminar toda la línea, empieza a hacer los negros. Después de los negros ya empieza a colorear o a sombra o bla, bla, bla. Pero pues ya cuando yo llegaba ya siempre estaba, güey, ¿no? Entonces ya ese güey ya dibujó, güey. Y yo pensaba que era así. No, güey, lo traigo un cagadero en las piernas. Me acuerdo que no me dejaba de salir sangre, güey. Me hice un hoyo, ¿no? Y el 15 de septiembre ahí hice pierna toda ensangrentada, inflamada, güey. Me dio temperatura, güey. Luego, claro. Yo sabía que el segundo no podías comer puerco y madre. Y habían hecho pozole, ¿no? Y, no quiero, ¿no? Pues, ¿por qué no? No quiero. ¿Y qué tienes, no? Y yo ya con temperatura, güey. Ahí con la familia, que me puse bien mal, güey, ¿no? Esa pierna no cicatrizaba, güey. No, un hoyote, güey. Después ya me acerqué. Oye, ¿es normal que se vea así? Y ese güey me dice, no mames, pues ¿qué te hiciste, güey? Te pasaste de verga, Ya, pues me fue asesorando, ¿no? Fue quien me introdujo más como a todo esto. Me dice, no, güey, pues mira, se arma así, se pone así. Me fue dando como asesorías, güey, ¿no? ¿Pero por qué te regaló eso? O sea, nada más de... O sea, me la regaló como ya de compas. Hicimos como la amistad del año.
Pero, o sea, en algún momento tú le expresaste, estaría chido tatuar o... Pues como dibujábamos seguido, sí, yo le decía, es que sí me gustaría a mí Ok. aprender a tatuar. Pero pláticas Sí. así mundanas, pero sí tienes razón. Y yo creo que pues sí me prestó atención. Sí me dijo, pues mira, no tengo cómo pagarte el proyecto, pero pues te doy un equipo y creo que puedes hacer, ¿no? Porque pues le gustaba cómo dibujábamos, ¿no? O sea, sí me llegó a reconocer como que podía tener ciertas cosas positivas. Sí, que tenías talento, ¿no? Y cosas que no. Y dije, pues bueno, va. Ya después de todo eso, pues empiezo a ir con él seguido, ya empiezo a involucrarme un poquito ya más, ¿no? Ya había terminado el proyecto, pero ya se me había hecho un buen hábito el llegar de la escuela y pasarme ahí. Llegar de la escuela y pasarme ahí. O sea, vivías cerca de ahí. Vivía muy cerca, güey. Te digo, me bajaba del metro, yo vivía como 15 minutos caminando. Entonces, pues era una ruta que no me desviaba, güey. Y se me hizo el hábito, ya llegaba seguido, ya llegaba a ayudarlo luego, los fines de semana me iba a ayudarle luego a limpiar, güey. Seguía aprendiendo, dejaba ejercicios. Yo me puse a hacer ejercicios hasta con la máquina y le ponerle un lápiz y dibuja aquí, ¿no? Para que me educara el peso de la máquina. Y ya después, pues ya había mucho acceso a internet, bueno, de ese tiempo. Yo veía ya videos, güey, ¿no? Me tocó ver videos de cómo armar y desarmar una máquina. Porque pues como era una máquina chinita, pues al principio pues se descalibraban, venían descalibradas o no agarraban las láminas, sacaban fuego, güey, ¿no? Muchas láminas eran unas chispas que te quemaban la base, güey, ¿no? Te quemaban las manos. Sí. Y ya todo eso lo fui viendo. Gracias a la revista del Tatuarte, también yo empecé a ver a otros artistas, ¿no? O sea, me gustaba llegar al puesto de revista, bajando del metro que estaban los puestos de revistas. También siempre veía cuál era el número que seguía, ¿no? Cada mes. Y compré una en la que salió el Fede, güey. Me acuerdo, el Fede, el Master, también hay una del Master bien clásica, que era una rosa que estaban en una portada, güey, ¿no? Hacía Guadalupe, creo, y estaban sus rosas de color, pinche color bien verga que hacía el Master. También esas las tengo bien presentes, güey. Y buscando ahí artistas como locales, para yo querer aprender más, pues fue que me encontré al Fede y empecé a investigar, ¿no? Diego Austria, como otros compitas de ahí del medio. Dije, es que este güey está haciendo muy bien las cosas, tiene mucho ruido, ya había como noticias en el Facebook que era como de lo más top, según, ¿no? Y opté por escribirle y le mandé un mensaje, ¿no? Oye, pues mira, yo la neta pues, estoy en verde, quiero seguir aprendiendo a tatuar, bla, 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 y pues quiero ver si me ayudas, evalúas mis dibujos y no sé qué, ¿no? Pero antes de eso, había allí pasando a Constitución, no me acuerdo la colonia La Villa, había otro tatuador, uno morenito, chaparrito, ojón, güey. El Dante. Dante. Que antes también se conocía como Cartel Calavera él. No sé si perteneció al crew, pero bueno, él también se hacía llamar así. Sí, que tenía Calavera. Algo que ver ahí con... Ajá. Y me acuerdo que le dije, güey, oye, pues yo estoy aprendiendo a tatuar, güey, y así, le enseñó un tatuaje. Y se le queda viendo, güey. Pero así me dice, sí, carnalito, híjole, tatúas bien feo, ¿no? Me dijo, tatúas bien culero. Ya, mejor dedícate a otra cosa, güey, ¿no? Dedícate a otra cosa porque no la vas a armar, ¿eh? Está feo. Y el capo se empezó a reír, güey, ¿no? Me dijo, güey, pues te van a decir así, güey, no le hagas caso, güey, pues ya. No hay pedo, ¿no? Pues aférrate, güey, ¿no? Me acuerdo que el capo era mucho de, pues, güey, esto es que estás iniciando, ¿no? No va a ser tan fácil que hagas bien las cosas, güey, ¿no? Aprende, nunca dejes de aprender. Eso creo que es algo que se me quedó muy clavado de él, porque hasta el día de hoy, pues, todavía lo sigo como aplicando, güey, ¿no? Y, pues, bueno, el chiste es que llego con el Fede, también llegó una entrevista, güey, para que viera y empieza a ver mis fotos, dibujos. E igual, ¿no? Me dice, güey, te falta un chingo, güey, ¿no? Pues tus dibujos todavía, pues les falta un montón de técnica, güey. Tu tatuaje, pues, ya estás empezando a agarrar la máquina, pero no, nada, güey, ¿no? Te falta un chingo. Luego dice, yo no acepto aprendices, yo no puedo tener aprendices ni nada, pero, pues si hablas con el otro güey del estudio de aquí, pues si te arreglas con él, pues puedes venir, ¿no? Y me presentó al Juan Metal y al Fede, güey, ¿no? Y me acuerdo que el Juan hasta me decía, güey, tú llegaste aquí a este estudio por ser groupie, eres la pinche groupie del Fede. Y pues me dio chance, güey, ¿no? Me dice, pues a ver, güey, pues vente, aquí se tiene que venir a tal hora y tienes que estar aquí y bla, 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 güey.
Pues órale, güey, ¿no? Yo todavía estaba terminando ya la escuela, güey, en ese tiempo cuando entré, o sea, ya habían pasado ciertos tiempos. Y saliendo de la escuela me iba también otra vez ahora para acá, güey. Ya me empecé a venir para acá, para el centro, güey. Para Regina. Para Regina, ajá. Entonces ahí en Regina ya la base, ¿no? Ahí entré como aprendiz, güey, ¿no? Y me tocó ser la parte de un aprendizaje diferente a lo que me había enseñado el capo, lo que veía de, pues parte de dibujor. Aquí sí era de, pues aquí hay que barrer, güey, ¿no? Aquí hay que trapear, aquí hay que acomodar. El estudio debe estar siempre presentable, güey, ¿no? Y yo decía, bueno, órale, güey, ¿no? Pues el estudio va a estar chido, güey. Pero me acuerdo, el primer día que entré como oficialmente ya al estudio ahí, güey, se armó una pinche fiestota, güey, que no me la creí, güey. Que yo dije, no mames, pues, ¿qué están celebrando, güey? ¿No? O sea, ¿qué evento va a haber? Porque neta se hizo una fiestota, güey, fiestota. Y yo me quedé muy pasmado, güey, porque pues no había como convivido en ese show todavía, güey. Pero desmadre, güey, la banda se meaba en las paredes, güey, desmadraban los sillones, tenían una batería, la aventaban, güey, de un tapanco, güey, ¡fum!, güey, o sea, como que un ambiente bien raro, pero a la vez chido, a mí me emocionaba, ¿no? Estaba muy joven y decía, no mames, a huevo se está bien verga, a ver cómo avientan las cosas, y decía, nosotros destruimos para construir, güey, ¿no? Tenía mucha esa filosofía, güey. Entonces poníamos luego ya a recoger todo, güey. Mi labor, yo no podía cotorrear, ¿no? Yo no podía pistear, no me la había ganado. Mi labor era estar en la entrada, recibiendo a la banda, ayudarles, limpiándoles las chelas, abrir, recogiendo y acomodando, güey. Y así me tocó un rato, güey. Porque ese lugar era, ¿cómo era ese lugar? ¿Qué era? Era al principio una tienda de ropa de un güey como también bien famoso, el Cata. Y entonces el Cata, por circunstancias ajenas, pues se va y se la deja al Juan y al Fede. Ellos dos eran como socios en esa tienda, güey. Entonces se vuelve completamente ya un estudio, güey, ¿no? Quitaron como la ropa, se fue vendiendo la ropa, se acabaron la ropa y le dio giro a que sea un estudio de tatuajes, güey. Era un espacio, la neta, bien bonito, güey, porque tenía una recepción y en la recepción tenían como, pues esos güeyes pintaban mucho como entre graffiti y urbano, o sea, y lo tenían bien vintage también, güey, un chingo de cosas como de madera. Y entrabas y luego también tenía otro tampanco, güey. Pues como aquí en el centro, ¿no? Eran techos muy altos, güey, entonces hacían 2 niveles. Y luego entrabas como una puertita del tiempo, güey, así del fondo, vueltita a la derecha. Y era un salonzote, salonzote, güey. Y que lo dividían todo entre 2 y tenían un espacio con un respirador para dibujar, para pintar, tenían una barra, güey. Y cabían como 6 tatuadores ahí. Antes ahí se acostumbraba a usar una repisa, güey. Usaban repisas de vidrio, güey. O sea, ménsulas a la pared, era un vidrio y ahí tatuabas, güey. No había cajas, no había estaciones. Y periqueras, güey. Era con lo que uno tenía que tatuar, güey. Eran las periqueras, un banquito y una repisa con un vidrio. Esa era tu estación que te ofertaban en aquel tiempo. Y al final del estudio ya estaba el baño, güey. Baño, eran los respiradores, era el dibujo y el baño, güey. Entonces, pues sí estaba como pensado. Y todavía arriba del baño había otro tapanco. Y ahí era donde se subían a tocar según, donde hacían tocadas. Y de ahí mismo te caía la batería, mi Lalo. Te la aventaban desde arriba, güey. Ras. Cervezas, todo, güey. Todo caía ahí, era una pinche lluvia de placeres. Y estuve un buen rato ahí, creo que estuve como 2 años. O 3, yo creo. Ahí ya pude hacer mi primer tatuaje como oficial, Lalo, yo creo. Porque pues no me dejaban tatuar, güey, ¿no? Yo era un aprendiz, no podía como tatuar tanto, güey. Y una vez se le juntó la gente al Juan, güey. Porque como estaba en el mero centro de Regina, sí entraban como muchos walking, güey. Se juntó un cliente que ya había ido a tatuarse antes ahí, que buscaba nada más un retoque de un tatuaje de él, justamente. Y me dijo, pues ¿traes tus cosas? Le digo, sí, güey, pues diario las traigo. Y me dijo, pues vas, acomódate, dale a ese güey, nada más termínale esta estrellita, retócale el negro y ponle aquí, güey, arréglale esto. Órale. Pongo mis cosas, armo todo, güey, así como esos güeyes me habían enseñado, güey.
Y rácatela, le empiezo a dar machaca, güey. Le digo al Juan, pues mira, antes que nada, pues porque el Juan cobró, güey, ¿no? El Juan dijo, yo cobro, ya tú hazlo, güey. Entonces le digo, mira, ya terminé, revísalo, güey. Lo revisa, porque justo fue aquí, me acuerdo. Fue aquí. Y lo empieza a checar y me dice, pues está bien, y aquí quedó, ya me hizo, pues sí cambió, se quedó chido, el negro se ve bien, no está lastimado, bla, bla, bla. Yo tatuaba como en mi casa, güey. Entonces de repente agarraba a los vecinos, güey. O hacía fiestas y emborrachaba a la banda, güey. Neta que en mi cantón yo también agarré como parte para pulir la técnica. De, pues ven, güey, yo hago tatuajes, te invito a una chela, ¿no? Luego yo hasta se las invitaba para que accedieran, güey. Ya mientras pisteábamos, ven, te voy a tatuar, órale. Y así fue que agarré un poquito más de maña. Y ya cuando hice ese, güey, pues ya tenía un poco más de práctica, güey, ¿no? No fue como tan nuevo. Y a partir de ahí, güey, me incluyeron ya todo, güey. Ya había dejado de ser como el aprendiz total y ya podía participar en los eventos, güey. Entonces ya no era yo el que limpiaba, o sea, sí, pero ya podía cotorrear, güey. Entonces ya teníamos como un club, güey. Es que todos como íbamos entrando, nos iban dividiendo, ¿no? El Rash ya tenía mucho más tiempo ahí. Entonces ese güey seguía limpiando, seguía ayudando, pero ya ese güey se aventaba unas pinches pedotas mortales, güey. Mortales, güey. De ahí el Janicho, que es amigo del Rash, güey. Y también eran pedotas. Luego yo entré justo con un güey que se llamaba Josué, que ese güey nada más perforaba y quería tatuar. Y entramos casi igual. Y nos pasó como el mismo proceso. Como llegaban, te digo, muchos walk-ins al estudio de ahí, pues ya nosotros éramos los que agarrábamos y ya el turno era conforme llegues, güey, ¿no? El que llegue primero, el que llegue acá a acomodar y a limpiar es el que va a tatuar, güey. Y pues yo como iba a la escuela siempre era el último. Entonces pues toda la banda llegaba, abría a las 10, yo llegaba hasta las 2, 3 de la tarde, güey. También una vez así me regañaron, güey, ¿no? Me hicieron salirme del servicio, güey. Ya estaba a punto de acabar todo lo de la escuela. Y dijeron, mira, carnal, aquí nada más hay una regla. Ya estos güeyes ya se cansaron de que tú no los ayudes a limpiar. Si no llegas tú aquí a ayudar a limpiar, ya te vas a la verga de aquí mejor, güey. Así eran los ultimátum, güey. Pues ni pedo, güey. Me salí del medio servicio, güey, para poder llegar, güey. Porque pues, era un estudio donde había muchos conectes. Así como había desmadre, güey, también la neta había muchas conexiones, güey, ¿no? El Fede ya viajaba, el Fede ya estaba más construido. Ya era el Fede, güey, ¿no? Él me sembró la semilla como de empezar a viajar, güey. Entonces también gente que viajaba de fuera o de otros estados ya llegaban ahí, güey, ¿no? O ahí conocí a mucha gente que hoy también considero muy buenos amigos, ¿no? El Rubén Charre, güey, ¿no? El Rubis, el Nahual, güey, ¿no? Que me llevo súper chido con el Nahual, güey. Gracias al Fede también conocí al Spanky, güey, ¿no? Allá en Tijuas, güey, al rancho, güey, tu carnal, al Paul, güey, ¿no? Al Paul, al Fabián, güey, al Rafa, ¿no, güey? Pues hasta al Emilio González, güey, ¿no? En unas por estar ahí, güey. O sea, fueron muchos nombres de gente que ya tenía una trayectoria porque seguían mucho al trabajo del Fede y Fede seguía con ellos, ¿no? Si me acuerdo en ese tiempo había como un clubcito, una bolita de gente que siempre viajaba juntas, güey. Que era el Isaac Braham, el Screech, el Fede y el Ángel Azul. Creo eran como los más sonados y los que siempre estaban como en la Expos y como que siempre se reunían. Como que se hizo en ese tiempo esa bolita, güey. Y pues a mí me gustaba, güey. Yo por eso me aferré a permanecer ahí. Porque también vi que tener conexiones era funcional, güey. Pues me aferré, güey. Me seguía aferrando al permanecer ahí hasta que el estudio, pues porque dejaron de pagar la renta. El Fede ya se había salido. Él estaba viajando, creo que a Europa o así. Y cerraron el estudio, güey. Los terminaron desalojando. Sacaron todas las cosas del estudio porque ya el Juan había dejado de pagar, güey, ¿no? Y pues él había una novela ahí con el argentino, que era el güey del dueño del bar, con el que ya se había peleado, güey, y que según no lo podían sacar al Juan por el IMBA y que pues no va a pagar rentas. Chiste es que es el centro, güey, ¿no? Y pues hasta que llegó la ejecución y patitas a la calle, güey. Ahí me separé un poco de él porque pues estaba resentido de que según pues no lo habíamos apoyado. Ya había ido a una primera expo ahí. A la primera expo que fui fue del SAMI. Ya había llegado a una expo en ese tiempo ahí del SAMI. Fue la primera, güey.
yo no sabía cómo era entrar a una expo, yo no sabía cómo se tenía que participar, yo no sabía cómo se tenía que ir, pero me dijeron, vamos. Dije, pues vamos, güey. Y cuando llegamos, fui con el capo, justamente fui con el capo Juárez, fuimos a esa expo y el güey se gastó el dinero, todos juntamos como una parte, íbamos como 4 güeyes, para cotorrear, el que iba manejando y todo, y le dimos lo poquito que traíamos para pagar el stand, y el Sammy siempre metía el juego de las canicas, güey, ahí en esa madre, y el capo se fue, lo empezaron a engatusar y se gastó toda la feria del stand ahí, güey. Entonces cuando me dice, güey, pues ya mamó, güey, ¿no? Y se empieza a cagar de la risa. Toda la feria que traemos se fue ahí. Le digo, no mames, pues ¿cómo crees, güey, no? Si te gastaste 300, 400 pesos, güey. Ya, ni pedo. No, güey, me mamé todo. No mames, sí, güey, todo. Lo que él traía de él y así, yo no traía, güey. Yo todavía me había quedado con un poco, porque pues me iba a quedar, yo todavía no generaba feria, güey. Nos acercamos con Azael, el del Ghetto Blaster, güey. Y ya Capo le compraba a él cosas, güey, ¿no? Para resurtir su estudio. Y le dice, ¿qué pasó, güey? Dice, no, pues mamón, nos quedamos aquí así. Y el Azael quitó parte de sus libros, hizo una copia y dice, pues pónganse ahí, güey. No hay pedo, güey, ya. Entonces así fue como la primera participación que yo pude estar en una expo, güey. Al lado de las revistitas, con el Azael que me dio como el chance, güey. Porque también ya el Azael me motivó, güey, ¿no? Me dice, pues, güey, sí, lo estás haciendo chido, güey, nada más, pues te falta echarle ganas, güey. Sí se ve muy novato, ¿no? O sea, era muy directo el Azael. Ya, a huevo, güey, ¿no? Y también ahí hice mi primer tatuaje en una expo en Guadalajara. Fue como el primer tatuaje que hice ya a nivel salida, güey, ¿no? Porque pues dije, tengo que hacer algo a huevo, güey, porque ya no había dinero, nos habíamos gastado todo, ese güey se había gastado todo el primer día, güey. Lo poco que traíamos, pues lo volvimos a poner para comer, ¿no? Juntamos todos una vaquera para comprar chicharrón, güey, tortillas y pues poderle bajonear, güey. Y ahí conocí a al José López en esa expo, güey, también. O sea, fueron como muchas cosas chidas en ese viaje, pero muchas aventuras ñeras, güey, ¿no? Porque pues si no teníamos, nos agarramos un hotel en el Independencia, creo que era el que daba el Sammy en aquel tiempo donde tenía su tienda, al ladito creo que estaba el hotel o a la vuelta, güey, me acuerdo, cerca del mercado de San Juan. Entonces, agarramos un cuarto ahí, güey, y te digo, íbamos como 5, uno ahí, pues, güey, todos entablados, güey, todos para que agarrar un cachito de cama ahí, güey. Entonces, la neta, eso estuvo bien verga. Porque, pues, eso sí, a la fiesta no podíamos faltar, güey, ¿no? Era la fiesta de la que iban a hacer, la habían organizado. Conocí al José López. Me acuerdo que el Lagarto también iba ahí, y iba el hijo del Lagarto, güey. Y me acuerdo, uy, güey, hubo riña, esa también estuvo bien bonita, güey, porque el punk de Chicle algo le dijo al hijo del Lagarto, güey. No sé, pero el hijo del Lagarto es ahijado del Orestes, güey. Y el Orestes, pues lo vio, nada más en cuanto lo pudo, pum, güey, lo recetó, güey. Salió volando, güey, y este güey, el punk de Chicle, güey, así de una bardita, ras, y pues yo todavía estaba morro, decía, ¿qué está pasando, güey, no? Y igual el Robertino estaba morro, güey, pero él ya estaba más empapado de todo esto por su papá, güey. De parte de su madre sale el Juan, güey, también a decir, no, pues a ver, ya, cálmense, no sé qué. Y porque también creo que el Juan andaba en esa expo, güey. Sí, pues íbamos varios. Y el Orestes también que resulta al Juan y tú no te metas. ¡Pum! Que también me lo sienta, güey. ¡Paz! Y entonces, pues ya el Juan ya no metió las manos, güey. Me acuerdo que sí, pues es que al Orestes todos lo teníamos como muy en alto, güey, ¿no? Lo tengo yo todavía muy en alto, güey. Pasa esa expo, salimos, pues como pudimos regresamos. Y ahí me hice como también muy amigo del Orestes, güey, que también es una parte como muy chida de mi historia. Porque pues yo no sabía mucho de las máquinas, yo iba con personas a que me ayudaran a arreglarlas, güey, ¿no? Y él fue uno de las personas, cuando adquiero mi primera máquina más como profesional, se la compré a él, güey. A partir por el Ras, güey. El Ras me presenta con él, se la compro y la neta siempre muy bueno, güey, ¿no? O sea, me acuerdo que mis maquinitas chinitas hasta me da sentimiento, güey.
Porque pues no tenía yo para comprarme otra, güey. Y ese güey me la arregló, güey, ¿no? O sea, me dijo, güey, esta madre no sirve, pero pues la voy a cambiar, ¿no? Me cambió el yunque, me puso otra madre, me dice, esta ocúpala para tal. Y pinche cuadrito feo, güey. Pues eran de esas madres que se doblan. Esta madre, pues hasta donde te aguante el cuadro ya no. Todo lo demás te va a jalar bien verga, güey. Y pues así me las dejó, güey. Un buen de años estuve yo trabajando con las máquinas chinitas y las bobinas. Porque pues no tenía otra solvencia, güey, ¿no? O sea, me acuerdo que si me salió un tatuaje, les decía, espérame. Y me venía corriendo a la plaza del artesano. Y compraba con el Pantoja, güey. El del Bloody Body. Una aguja suelta, una goteritos para que me lo rellenara con la tintita, o le pedía fiado una onza de la Radiant y ya esa pues la hacía estirar, y en mi tubo de las medidas, comprando suelto para sacar la chamba, y así me iba, güey. Llegaba otro, espérenme, les hacía el diseño, me acuerdo que abajo del estudio estaba el de las copias, más o menos se dibujaba, ¿dónde lo quieres? Ahí tanto. Sacaba copias, una del 5, una del 10, del 15%, güey. Entonces ya ahí iba viendo yo por porcentajes, ¿no? Por eso creo que de ahí aprendí, güey. Sacaba todos los porcentajes, ya que tenía los tamaños, a ver, se los ponía, güey. Y el pedo era cuando a veces era la plantilla al revés. Entonces ponía el stencil al revés, lo pegábamos en un Durex y sobre el mismo dibujo hacíamos la plantilla, güey. Porque pues a mí me tocó ser todavía mucho de vitrina, güey, ¿no? De, pues, casa al cliente, güey. Casa al cliente, casa al cliente. Te digo, pasa esto, cierra el ATM. Hablo con el pollo, le di tarjetas, que también lo conocí ahí en el ATM. Y le digo que, pues, güey, mi jefa tiene una casita que acaba de levantar allá en Morelia, güey. Y pues no hay quien se la cuide, se están metiendo. Pues me voy para allá, no sé si conozcas a alguien, güey, ¿no? Me da dos nombres, ¿no? El Hipo y ¿cómo se llama el otro? ¿El Floyd? El Floyd, Pixie. Y pues hablo con el Floyd, me dice que no podía. Y hablo con el Hipo, güey, ¿no? Y el Hipo se me dice, pues cuando llegues pasas, platicamos aquí en vivo, no hay pedo, ¿no? Paso con la entrevista con el Hipo allá en Morelia, me quedé creo que como un año, güey. Allá en Morelia, en el cantón. ¿Trabajando con el Hipo? Con el Hipo, güey. Me acuerdo que tenía ahí a otro chavo que se llamaba Almani, que también era con el que aprendía. Me acuerdo, vi su transición de sus 2 estudios que tuvo el Hipo. Bueno, que a mí me tocaron. Ahí enfrente de las Tarascas, era un local chiquito al lado de una papelería. Ahí empecé a hacer como mis primeros tatuajes, allí él me educó mucho al trabajo de vitrina, güey. Así él le llama, güey, ¿no? Y me dijo, el cliente que ya entró, güey, es porque ya quiere algo, güey. Ya se tomó el tiempo de subir, preguntar y hacer. Ya si se toma el molestia de subir las escaleras es porque quiere, güey. Convéncelo, güey. Hácelo. Y yo no traía esa escuela, ¿no? Dije, a ver, y yo observaba, ¿no? Cómo ese güey los atendía, cómo era muy fraterno, ¿no? Sí, les contaba chistes, güey. Los hacía entrar en un ambiente bien cómodo, güey. Dije, a ver, de esto se trata, así, güey, ¿no? Empezar a tener una buena labia, güey. Y los empecé a convencer, güey. Llegaban los clientes que ese güey me ponía, pues vas tú, te toca, güey. Y aplicaba las mismas palabras que ese güey decía, las mismas, y sí caían, güey, ¿no? Sí los agarraba. O sea, mira. O sea, entonces también aquí la chamba es de cómo tú te vendes, güey. Y me quedé un año, güey, un año ahí constantemente. Era ya una rutina. También el Hipo, puta, ese güey usaba miles de tubos de acero, güey. Con él aprendí a lavar los tubos de acero, güey. Porque pues aquí ya usábamos desechables, güey. Y el Hipo no, güey. Entonces con el Hipo eran canastas, güey. Canastotas de tubos de acero, güey. Pero si los desarmabas era desarmar uno, lavar uno, limpiar y armar, güey. Porque luego si poníamos todo separado, si lavábamos todo por separado, y si el tubing no le gustaba que fuera en ese grip, güey, lo abría y otra vez lo tenías que meter a lavar, güey. Porque no se acomodaba al tubing, güey, ¿no? Sí. O sea, siempre fue muy risueño el Hipo, pero era estricto, güey, ¿no? Entonces, como entre jijiji, no, este no va aquí, ras. Cámbiamelo de lugar, güey. Huevo. Entonces, ya, órale, Hipo. Un año, güey. Eran unas verguizas, güey.
Porque luego ya nos prestaba a nosotros también los grips, güey. Entonces era lo que él tatuaba, güey, porque él ya tenía su cartera de clientes, más lo que nosotros tatuábamos. Y pues, güey, se acumulaban un putero, güey. Neta que no queríamos que llegara el día de lavar, güey. Sí, pues sí. O deseamos, ¿dónde conseguimos desechables, güey? ¿Dónde consigo, pues, todo este desmadre? Y pues, con el equipo nada más fue así. Estuve trabajando ahí un rato. Ya después iba y venía. Hice como una buena amistad con el equipo. Me regreso a la ciudad, güey, por problemas igual familiares. Y cuando regreso con el equipo, vuelvo a buscar al Juan. O sea, yo me llevé chido con ese güey. Me acuerdo que había otro en Isabel la Católica dentro de una tienda de skate. ¿En el TT Caps? No, es que no era el TT Caps, era uno del Greco. El güey que vendía ropa se llamaba Greco. Y estaba con el Socket. Era el Greco y el Socket eran socios. El del Socket ahorita tiene su estudio la Arcadia, en la Roma. Yo ahí conozco al Socket, güey. Me hago amigo ahí del Socket. Conocido, güey. Y entonces el Juan ya cobraba como unas comisiones más altas porque pues estaba con el Socket y el Socket, pues también, el Socket, ese güey se acercaba porque decía que los tatuadores éramos rateros, güey, ¿no? Entonces ese güey se acercaba y nos veía a todos cuando íbamos a cobrar el tatuaje. ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Y les preguntaba a la gente, ¿cuánto te cobró? Tanto, entonces el Socket ya decía, a ver, güey, tú, siempre tiene una calculadora como los chinitos, me debes tanto, güey. Güey, pues deja que me pague. Todavía luego ni siquiera el cliente ya te estaba cobrando, güey. Entonces ahí estuve con el Lalo Muelas, güey, ¿no? Lalo Muelas, el Socket, el Juan y yo, güey, en ese estudio. ¿A qué altura estaba? A un costado del Metro Isabel la Católica, dentro de una placita. Pero eso duró bien poco, güey, porque quisieron agarrar el mismo ritmo de la toda madre y la plaza no aguantó las fiestas, güey. Sí, la plaza ni la renta, güey, porque pues también el Socket le entró a la rumba y pues no, le entramos. Pues ya no aguantó el lugar, güey, y le dieron las gracias a ese güey. No, pues no embonamos. Hacen mucho pedo. Ajá. Entonces la plaza sí nos dijo, no, pues vaya, güey. De ahí me pasé al cannabis con el Miguel que vendía libros, güey. Miguel Libros, del Cannabis Social Club, güey. Estaba aquí en Guatemala, en el centro. También era un local bien morrillo, pero el Miguel también llegaba mucha gente con él, porque como él se agarraba mochila, echaba libros, tintas, material, y se iba de estado en estado, güey, vendiendo cosas. Entonces yo conocí al Miguel por el equipo, güey. O sea, qué cagado que pues nos vamos como brincando, güey. Entonces le hablo al Miguel, oye, pues Miguel pues está aquí, y ya también el Juan ya estaba con el Miguel, güey. Y viceversa, güey. Otro estudio que agarró la rumba hasta más no poder, güey. Ya hasta le hacíamos burla al Juan de que era el devorador de estudios, güey, porque el estudio que entraba, estudio que valía verga, porque pues se acababa la fiesta, güey. Y entonces también me vuelvo a salir de ahí, güey, y regreso a Iztapalapa con el Capo. Ya estuve muy poco tiempo también con él ahí, tuvimos como una trifulca, ya no nos entendíamos en la forma de trabajar, güey. Y estuve creo que menos de una semana, güey. Muy poco tiempo, le di las gracias y empecé a tatuar como en mi casa, güey. ¿A dónde vivías en Iztapalapa. En Iztapalapa, tatuaba en mi casa, en un cuarto que había aparte ahí. Ya también no tenía muchos clientes, porque pues ya había como tanto movimiento, me había ido a Morelia, regresé y pues ya los del barrio ya sabían que les estaba haciendo pendejadas, entonces pues no hubo como crecimiento, güey, ¿no? Simplemente nada más pura vagancia. Opto por poner en ejecución lo de la carrera y abro una marca de ropa, güey. Empiezo a fabricar playeras, cosas así, y es cuando llego aquí al centro. En el centro pongo la tienda de ropa y tenía una esquinita donde acomodé como me habían enseñado, güey. Una repisa de vidrio, una periquera y mi mesa. Dije, no ocupo más, ¿no? Y la gente empezó a enterarse, mis clientes, conocidos, bla, bla, bla. O la misma gente que iba a comprar la ropa, güey. Porque la empezó a vender por Facebook, por Hi-Fi, güey, que eran las redes en aquel tiempo. Y ya siempre le decían, no, pues estoy ubicado en el centro, bla, bla, bla. ¿Es la que estaba en Madero? Ajá. Y ya ahí ya llegaba la gente a comprar playeras y ya se empezaban a tatuar conmigo, güey.
de repente ya tenía más fila de gente que estaba buscando tatuajes a gente que me compraba ropa, güey, ¿no? Ya después hasta me di el lujo, tenía como el Josué, tenía otros conocidos en los de, ¿dónde quieres venir a tatuar? Empecé a decir, pues, güey, yo creo que puedo sacarle un poco más de feria a esto, güey, ¿no? Empecé a tener más estaciones, empecé a poner más cosas y ya todas las playeras ya no había, güey. Terminaste. Ajá, terminé sacándolas, ya nadie iba a buscar playeras, ya todo se volvía de tatuajes. Y de ahí me pasé al amigo al Madero, agarré un local más grande, güey. O sea, me dio chance para agarrar ya toda una esquina. O sea, ¿sé dónde estaba? En Palma. Estaba en Palma y Madero, pero no era el que estaba en la mera esquina donde luego te veían. O sea, ¿era en el mismo edificio? Era el mismo edificio, pero... locales al lado. Ah, ok. Porque todos, ves que se dividen por los tamaños. Yo había agarrado uno chiquito. Después había agarrado, o sea, cada año le fui brincando, güey. Luego al otro año le agarré otro que ya era como doble, güey. Ya hasta como el tercer, cuarto año, ya había agarrado 3 locales, güey. Pum. O sea, de que ya empezaba a haber movimiento, tenía un refri, rocolas, karaoke, chelas. O sea, empecé a hacerlo pues muy igual, güey, ¿no? O sea, como yo tenía habituado. Tenía que haber fiesta, tenía que haber desmadres y tatuajes, güey. Y pues de ahí me perdí mucho tiempo, güey. Mucho tiempo de mi vida fue ahí porque pues yo estaba acostumbrado a cazar al walking, al estar esperando y no salía, dejé de salir, güey. Estaba trabajando con lo poco, pero también fue donde hice una mayor cartera de clientes, güey. Como estaba muy fijo, agarré como el truco de pues dame tu número, dame tu mensaje, bla, bla, bla. Y apenas estaba el boom de las redes sociales, güey. Entonces me acuerdo que mi Instagram, la gente me buscaba y 200, 300 seguidores, 100, y entre esos mi tía, mi mamá, güey, ¿no? O sea, era de pura familia, no había otra forma en la que yo creciera tanto, güey. Y pues así fue como fui más o menos creciendo, dándole. Híjole, creo que ya hasta me salté un chingo. También en el AT me conocí al Botas, me tatué aquí. Yo te conocí a ti por, no sé si por el Rush, que te trajo a arreglar una máquina. Y estábamos todavía en el ATM. Porque tengo como unos más de 10 años, 12 años conociéndote a ti, Lalo. Y veníamos a comprar. Contigo compré la primera máquina termo y estaba aquí en en Palma. Y me acuerdo que no sabía usarla. Me la llevé y regresé al otro día. Güey, no sirve. Y me dice, ¿por qué no sirve? Le digo, güey, es que le pongo y no agarra. Me dice, a ver cómo le haces. Ya le pongo y me dice, ¿luego qué? Pues que estás haciendo al revés, güey. Y ya me dice, luego, ¿cómo se pone, Lalo? Pues ya me enseñaste cómo a ponerla. Eso también me quedó como muy marcado, güey. De que siempre ayudabas a la banda, ¿no? Las tintas, de, güey, ocupa ahora esta tinta, estás ocupando esto. Nos vendías a veces hasta oncitas, güey. Tenías tú los goteros también aquí, me acuerdo que veníamos a comprarte. Pues cómprate esta que vendías de la tinta chida, las Ulvape o las ¿qué otra comprábamos? Las Indian. Esa tinta Indian. Pues ya de Palma, también te digo, estuve mucho tiempo ahí, me dediqué siempre como a lo mismo. Y ya llegué creo que hasta la pandemia. La verdad es que no he sido como muy movido. A partir de la pandemia me cierran el local porque el edificio quedó cerrado, güey. Vuelvo a hacer como tatuajes en mi casa, vuelvo a hacer porque pues, la pandemia me comió, las rentas se comieron el ahorro, güey, porque nunca hicieron un descuento, nunca hubo como... Pues ves que según iban a apoyar a los locatarios y así, pues pura verga, güey, ¿no? Y pues al final la tienda iba como muy al día, sí iba generando, pero pues iba muy al día, güey, ¿no? O sea, sumando y pagando, güey. Ya cuando dejó de entrar y que nada más teníamos que pagar, pues se acabó, hice una venta de garage, güey, para poder sacarlo todo. Y tuve que hablar con los dueños del edificio, porque no había forma de sacarla. ¿Cómo me lo llevaba? Pues yo no tenía mudanzas, no entraban las mudanzas, no entraban camiones, güey. O sea, fue un pedo total también porque me desalojaron, dijeron, pues ya no pagas para afuera, güey. Mis cosas estaban también ahí en la calle, güey. No, tuve que hablarle a varias bandas que tuviera varios carros y poder llevarme y pues estar vendiendo en la calle, güey. Y pues cerrado por la pandemia. Había poca gente que trabajaba como nada más ya puerta cerrada, ¿no? Que habían permitido y ese edificio seguía cerrado, güey.
Entonces vendo todo, vendo así y empiezo a buscar. Y yo creo que de ahí fue un parteaguas para mí al día de hoy, güey. Porque también dije, no puedo estar acostumbrado al estar esperando a que llegue alguien, güey, ¿no? No puedo quedarme esperando a que pues llegue alguien a buscar que la abeja quiera un tatuaje tuyo, güey. Creo que de ahí me forjó en la de tengo que yo empezar ya a tener una cartera de clientes y sembrarles la necesidad, pues de que me busquen, porque pues sabemos que el tatuaje no es una necesidad básica, ¿no? O sea, es algo que la gente está dispuesta a invertir. Y pues esa ausencia, esa carencia me dijo, a ver, güey, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y me empiezo a meter a las redes, güey, ¿no? Veo quién tiene un boom, quién está buscando y llego otra vez con el Socket. El Socket ya tenía su tienda más establecida, había cerrado su bar y abrió un estudio de tatuajes. Dije, pues con este güey me voy a afiliar, güey, ¿no? Había estado dejado de tatuar, güey, me había metido a trabajar una editorial, a la de Reader Digest, para poder solventar, pues mi esposa estaba embarazada. Entonces ya no tenía estudio, ya no tenía marca de ropa, ya no tenía cómo seguir pues, tatuando. De repente me acabé todos los materiales, güey. Estaba yo en la droga, vi muy cabrón, güey. Entonces, verga, todo se me estaba consumiendo, güey, ¿no? Mi esposa embarazada, a punto de salir mi hija. Que verga, ¿qué hago, güey, no? En el trabajo, güey, no ganaba, güey. Cada que llegaba el sobre que te quitaban por esto, que el ICR, que el impuesto, que esto, güey. Y cada vez el sobre se iba haciendo así, güey, ¿no? Sí, pues sí. Y no rendía, güey. O sea, por más que lo querías estirar, no me alcanzaba para la renta, o era la renta, o comía, o le compraba zapatos. No, güey. O sea, mi esposa ya estaba a punto también de divorciarse de mí, porque dice, güey, pues es que eres todo lo que yo no quería en mi vida, güey, ¿no? Che, fracasado, pobre, sin dinero, güey, ¿no? Y pues tuve que sentarme, respirar y dije, a ver, güey, ¿qué es lo que mejor sé hacer ya? Ya tatuaba mejor, ya tenía más clientes, ya tenía como una mejor visión. Ya había conocido al Caronte, el Caronte trabajó conmigo, güey, me presentó como otro güey que se llama el Chilo, el Chilindrino. Creo que también ese güey ha venido mucho a comprar aquí. Y el Chilo me dijo, güey, pues relájate, ponte a hacer lo que ahorita mejor sabes hacer, güey, deja que fluya, güey. ¿Dónde topas al Caronte? Al Caronte lo topé de ahí del ATM con el Humberto Rivera, porque el Caronte llegaba ahí. Vuelvo a topar al Caronte cuando todavía abrí esta tienda, lo topé en la expo de Tatuarte, en la sala de armas. Platico con el güey, estoy abriendo un proyecto que se llama Rex Inc. Y te gustaría participar conmigo, pues y así. Te invito, estoy en el centro, la neta es que pues te cobro un deal bien vara, déjame aprender de ti, güey, ¿no? O sea, mi gancho, la neta, fue traer como gente que ya conociera y que se vea que estaba trabajando bien y ayudarles como con el costo, güey, ¿no? Porque pues también yo soy así, güey. Sé que si hay un lugar que me cobra muy caro, digo, no, güey, pues no me conviene, güey, ¿no? Entonces, digo, a ver, ¿cómo le llego a la gente? Pues por la matemática. Y así me enganché al Caronte y estuvo trabajando un par de años conmigo ahí, güey. También eso me sirvió porque todos los que estábamos ahí, él ya traía como otro nivel, otro tipo de trabajo, ¿no? Traía otra trayectoria, güey. Y todos empezamos como a subir. También eso me dio otra apertura de, güey, pues júntate con gente que ya está haciendo otras cosas para poder seguir aprendiendo, creciendo más, güey. O sea, todo fue a través de agarrar información, güey, a lo que pues, estoy haciendo ahorita, güey, ¿no? Yo no manches, no quería, cuando empezaron a hacer el boom de las inyectas, de las rotativas, de eso yo estaba aquí en el centro y yo no las quería comprar, güey, ¿no? Se me hacía como de cobarde, decía, no mames, pues armar una máquina me costó un chingo de años, güey. Aprender a armarla, o sea, desarmarla, quitar el yunque, volverla a poner, tenía que ir a preguntarle al Germán, güey. Tenía que irme a asesorar con Germán, tenía que ir a preguntarle a Lorestes, tenía que venir a preguntarte a ti, tenía que ver cómo armaban los demás, güey. Fueron un chingo de años, güey. Y ahora ya las pedía por internet, güey. Me daba ese celo de decir, no mames, pues ¿por qué voy a dejar de tatuar con bobina, güey? Pero pues tuve que empezar a adaptar, ¿no? También vi que había una facilidad para poder hacer el proceso, porque luego ya tenía 4 máquinas en mi estación y yo vi que el Caronte tenía una.
Entonces dije, este güey es más rápido, güey, ¿no? Yo me tardaba un putero en armar mi mesa. O si quería capar otra aguja, desarmaba una máquina, volvía a armar, volvía a quitar, o sea, optimizar esos tiempos. Y ese güey nada más, clic, 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 clic. Ya el Caronte ya traía máquinas de gama alta, güey. De ahí cambié el chip, dije, a ver, güey, pues voy a invertir en una, ¿no? Y la primera máquina fuerte de gama alta que tuve fue una Inyecta, güey. Te dije, a ver, esta máquina según es. Fui a una expo que hicieron en Expo Reforma. Creo que esa fue de las que ya estaba haciendo Azael, no las que estaba haciendo el Chacal. Ya era de las Azael. Y todos traían... la de Corral. Ajá, las de los corrales. Todos traían Inyecta. En mi cabeza dije, chinga, ¿a poco que es la máquina, no? Y así me la vendí. Yo dije, pues, ¿a poco será la máquina? Todos, güey. Neta que me puse a ver stand por stand, güey. ¿Qué estaban tatuando? ¿Cómo lo estaban tatuando? ¿Qué? Porque pues, quería aprender, güey, ¿no? A cambiar eso porque ya veía al Caronte que estaba haciendo otras cosas, güey, que a mí no me lograban salir, güey, ¿no? Yo todavía estaba haciendo sombras y parecía que les dejaba el brazo quemado, güey. Rojo, 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 güey, ¿no? Y las de él ya se veían grises desde el principio, güey. Entonces... decía, algo hay que tengo que empezar a cambiar, ¿no? Lo observaba a él, empecé a ver, empecé a invitar más gente, güey, ¿no? Ya invitaba al Nahual, a ver, Nahual, cáele aquí, vamos a verlo. No te cobro, güey, ¿no? Estás aquí en el centro, estás en esta zona y fácil el acceso, güey. Y pues a toda la banda te los ganas con deals bien varas y chelas, güey. Esa banda, eso es lo que mejor va a funcionar, güey. Entonces ya era fiesta, ya era esto y yo aprendía y aprendíamos todos, güey. Entonces así fue como me fui manejando, güey. Ya cuando cierro el estudio me voy con el socket y apliqué como la misma con lo que ese güey tenía, ¿no? Nada más que ese güey sí también tumbarlo está cabrón, güey. El socket tenía una fiesta bien intensa, güey. Pero es muy profesional. Ese güey aplicaba la de, pues aquí hasta que cierro, ¿no? Durante el día ni madres. Ya después de las 8, aquí se transforma todo, güey. Y sí. Sacamos las pelucas. Sacamos las pelucas, güey. Y ahí conocí a varias personas, güey. Ya también el socket, ahí fue la primera espalda que hice, güey. Ya había pasado como ya un tiempo que ya estaba tatuando, ya me quedaban mucho mejor las cosas, ya había aprendido un poco más, güey. Y el socket fue también uno de los güeyes que me dijo en un tiempo, pues, yo le dije, socket, ¿me dejas tatuarte, güey? Pues porque quiero seguir. Dijo, no mames. Así fue su respuesta, dice, no mames, si ni sabes, güey. Primero aprende y luego hablamos. Güey, eso fue un golpe al ego bien cabrón, güey, porque pues yo lo que quería era tatuar, güey, ¿no? La neta es que yo he regalado y sigo regalando y regalé un chingo de tatuajes para aprender, güey, ¿no? Y cuando llego a trabajar con él, güey, que ya empiezo a ver los resultados de que el trabajo ya cambió, que yo hacía puro color antes, güey, ¿no? Fui haciendo como una transición. Me dedicaba a puro color, puro color. Y él me pidió, güey, pues tú tatúame mi espalda, güey. Entonces sí le dije, güey, qué chido se siente que después de un rato que me hayas tú mandado a la verga, pues ahora me digas que quieres la espalda. Hasta me dijo, güey, pues perdón, güey. Pero pues en ese tiempo le digo, yo comprendo porque pues tal vez no estaba. Él tenía ya el ojo entrenado. Él venía de trabajar con el Orestes, güey, ¿no? Y el Orestes también, pues cuánta gente no conoció, por cuántos gente no ha estado, güey, ¿no? O sea, también el Orestes tiene un ojo bien entrenado para la banda. Le ejecuto toda la espalda y hasta ahorita ha sido una de las espaldas que más me ha gustado. Tiene como ciertos detalles que no, pero con él aprendí un chingo, ¿no? Porque era una espalda que veía recurrente y dije, a ver, voy a cambiar esto, voy a cambiar este cartucho, voy a cambiar este color, voy a mezclarlo así, voy a hacer con esta. Entonces, como la veía y decía, güey, aquí ocupé este voltaje, aquí ocupé, como que me volví más técnico con esa espalda, güey. Porque pude estudiar más las piezas completas desde velocidades, desde máquinas, desde la tinta, desde el tipo de cartucho, porque cambié cartuchos, cambié todas esas más, cambié un montón de cosas en el proceso para más o menos llegar a lo que yo quería hacer, güey. Y entré a ya después de ahí estaba tatuando y se lanzó una convocatoria para entrar a un estudio que se llama Prime. Y me dice el Chilo, güey, ¿no? Dice, pues, güey, ¿por qué no entras a la convocatoria, güey, no? Chance y pega, güey.
Yo creía que no estaba al nivel de la banda que estaban trayendo, porque ya habían hecho un circulito de gente que había ganado premios, expos, y pues yo no salía como a tantas expos, yo no salía a tantos eventos, güey, ¿no? Fui muy urbano, güey. Y el chelo me dice, lánzate a esto, hazlo y ve cómo te va. Dije, pues bueno, órale. Me meto a la convocatoria y así, güey, y termina que sí me jalan, ¿no, güey? Ve que sí les gusta, me invitan. Y entro a la extensión porque se volvieron como sedes o dos estudios, otra franquicia, güey. Y entro a la de la franquicia de la Nápoles, güey, de ese estudio, güey. Entonces, en ese estudio, pues es otro cambio radical porque ya había mucha gente joven, yo era el más grande, güey, ¿no? Yo venía viendo de que pues algún tiempo me tocó aprender a soldar aquí con todo el equipo de Lalo, me tocó pues diferente lo que he estado platicando. Nosotros dibujábamos un montón de patinetes y ellos, yo no tenía tablet, ya todos tenían tablet, güey, ¿no? Entonces, güey, me sentía viejo. O sea, güey, todos estos morros están haciendo cosas muy cabronas y yo no puedo, yo no tengo nada de esto, güey, ¿no? Me tocó como actualizarme, a ver, güey, a entender un poco más de cómo va mi proceso en el tatuaje, güey, ¿no? Me consigo mi tablet, ¿no? La saqué a crédito, güey. Me acuerdo que mi primera tabletcita, dije, pues a ver cómo la hago. Y la conseguí a crédito, güey, ¿no? Mi esposa estaba emocionada porque era un estudio que ya tenía muchos tatuadores buenos, pero muy jóvenes, güey, ¿no? Entonces yo les dije, chale, me dicen hasta Don, güey, me dicen ese jefe, güey. Y ahí empiezo a pulir un poco más la técnica, güey. Allí decido empezar a salir a viajar más, güey. Ahí... ¿Quiénes estaban ahí? Estaba el Stein, estaba el Ficker, estaba un güey que se llama Saavedra, uno que le dicen el Pac, el Macra, el Seven, el que ahorita vende todos los productos de imprint, de impresoras y así. El Seven, estaba una morra que se llama Tamara, está un güey, el Rancio, ese güey es grafiteo y tatúa muy chido. O sea, era mucha gente muy joven, pero que ya, pues ellos, su trayectoria fue como bien diferente, güey, ¿no? Entonces, también eso dije, híjole, güey, cómo, pues ellos nada más piden sus máquinas y les llega y están haciendo cosas bien guau, y a mí me ha costado un chingo. Pero también, pues veo que esa cosa es bien evolutiva, güey, ¿no? Porque, pues eran niños, güey, ya eran niños agarrando y trayendo, forjando lo que no querían estudiar, no querían hacer ni madres. Simplemente vieron una oportunidad económica en el tatuaje y pues nutrieron lo que tal vez traían aquí y entre hacer sus réplicas o no réplicas, pues empezaron a hacer muchas cosas muy chidas, güey. O sea, el resultado era incomparable, güey, ¿no? A lo que yo estaba haciendo con bobinas o a lo que yo había aprendido cómo se tenía que sombrear era muy diferente, güey, ¿no? O sea, eran dos procesos de ilustración diferentes. Fue un choque como de dos mundos, güey, ¿no? De dónde venía y los nuevos que estaban haciendo. Y es decir, o evoluciono, o aprendo a cambiar, o me quedo aquí y me quedo sin trabajo, güey. Porque pues ellos ya traían otro manejo, ya sabían, hablaban de algoritmos, hablaban de cómo manejar tu Instagram, y yo, güey, pues que no nada más subes una foto y la guardas, ¿no? De cómo también pues, la foto va a vender, güey, ¿no? O sea, me enseñaron una lógica de, pues, güey, el tatuaje se va, güey, pero la foto te la vas a quedar, güey, ¿no? Porque pues no sé si el cliente se vaya a morir ahorita que salgas o algo. Entonces, si tienes una buena foto que hable de tu trabajo, pues tómala, ¿no? A no ser tan engañoso con los filtros, o sea, porque hoy se venden muy en tiempo los filtros, pero no te enseñan a usar el filtro, güey. Entonces, ¿por qué se ocupa el filtro, no? ¿Cómo, con qué tipo de luz, qué tipo de iluminación? Y pues muchos nada más buscamos alto contraste, noche, todo apagado y pues también engañamos, ¿no? Porque se sobresatura, güey. Pero si no, nada más borrar brillos, güey. O sea, creo que todo es como ir aprendiendo igual con la tablet, pues yo decía, no mames, pues si eso se hace con la mano, güey, ¿no? Había cosas que yo hacía con el freehand, güey, porque pues eso hacíamos, güey. Eso yo traía de, pues mi plumoncito, quien se sentaba, quiero unas letras, a ver cuáles, ¿no? Y mis letras eran básicas porque yo nunca me especialicé en nada, güey, ¿no? Fui maestro de todo, o ¿cómo se dice? Aprendí de todo y nunca fui maestro de nada, güey. Entonces aprendí a hacer tribalitos, aprendí a hacer letras, aprendí a hacer todo, porque fui un güey demostrador, güey. Ya en ese trayecto, ya
ya estoy muy adelantado, güey, creo en esa parte. Llego al Prime, me vuelvo a reeducar, vuelvo a cambiar como el chip, güey.